El principio de la humildad. El libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 6, la palabra dice: y Él, es decir, Dios, da gracia con generosidad. ¿Cómo es la gracia que Dios da? ¿Cómo es la gracia que Dios da? Vamos a estar bien conectados con esta palabra, porque yo quiero que Dios te hable y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Cómo es la gracia que Dios da? La gracia que Dios da es con generosidad. Eso significa que Dios no es mezquino, que Dios no es tacaño, que Dios no es codo, diríamos en jerga tica, que Dios no condiciona. No, la gracia que Dios da es abundante. Dios da una gracia abundante, y esa gracia es la que nos perdonó. Esa gracia es la que Dios hace por medio de ella que nos use, y que cada uno podamos ser instrumentos. Solo por habernos salvado, ¿cómo nosotros no vamos a servirle a Dios? Lo mínimo que un creyente puede hacer por la obra redentora de la salvación es decirle: Dios, aquí estoy como un vaso en tus manos para servirte. Que por cierto, este martes es la noche de ADN, y quiero que todos los servidores, ninguno falte. Y si hay alguien que dice: yo quiero servirle a Dios en la iglesia, o yo estoy involucrándome, o soy alumno de academia, estoy en cualquier área de servicio, las redes, todos estemos bien temprano, porque hay una palabra que tienen que escuchar de Dios este martes, que tiene que ver precisamente con esos enfoques del servicio a Dios por lo que Dios ha dado y hecho, pero es algo de verdad del mismo cielo. La Biblia dice: Él da gracia, y la gracia que Dios nos dio a cada uno de nosotros la dio con... ¿Cómo la dio Dios? Vamos a avivarnos hoy. La gracia que Dios dio es con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es decir, la gracia de Dios con generosidad, ¿quiénes son los que la reciben? Las personas humildes. Una persona con un corazón humilde recibe la gracia de Dios. Una persona llena de soberbia, arrogante, altiva, prepotente, ensimismada, es una persona que está bloqueando el fluir del favor de Dios y la gracia de Dios sobre su vida. Ahora, entonces, si la gracia es para el humilde, ¿cómo podemos enfocarnos para conocer un poquito este término, concepto de la humildad? La humildad como tal es un valor que hace que las personas no se sientan ni más ni menos. ¿Cómo puede cada uno saber que es humilde? Una persona humilde practica este principio: no se siente más que otros, ni se siente menos que otros. Es decir, tiene cordura, lo que la Biblia dice en el libro de Romanos. Es una persona equilibrada, y esa persona humilde va a mostrar siempre gratitud por lo que tiene, sin aparentar lo que no es. La persona humilde tiene un concepto tan claro de sí misma, que esa persona no se siente ni más ni menos que los demás, y siempre va a tener gratitud en su corazón. Y la gratitud que tiene en su corazón le hace no aparentar lo que no es, que los demás vean en ella, en él, lo que en realidad no es. Por eso la persona humilde tiene un equilibrio, un concepto correcto. Humildad para mí también es reconocer que las aptitudes, es decir, todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos potencial, tenemos habilidades, tenemos destrezas, hacemos algo en la vida que alguno dice: la verdad es que yo soy bueno en lo que hago. Sí, podemos decirlo, no tenga miedo. Eso es pensar con cordura, eso no es soberbia. Alguno sabe que hay algo que hace en la vida que usted dice: es bueno eso que yo hago, lo sé hacer bien. Bueno, humildad es reconocer que nuestras aptitudes y los talentos que nosotros tenemos vienen de Dios, y que Dios es la verdadera fuente de fortaleza de nuestra vida. Ahora voy a ver
tres aspectos importantes en la humildad. El primero es su valor. Di conmigo su valor. Mateo capítulo 11, verso 29, la Biblia dice, oiga lo que Jesús enseña: acepten mi enseñanza. Oiga lo que Jesús dijo: acepten mi enseñanza. No solo recibe la enseñanza que sale de la boca de Dios, sino que dice: y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Señor, dame paciencia. Pues vea la Biblia y estudia la vida de Jesús. Cuando estudias la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que estás frente a toda una riqueza de la persona más paciente del mundo. Te vas a dar cuenta que estás frente a toda una riqueza de la persona más humilde del mundo. Jesús dijo: acepten mis enseñanzas. Quiero que aprendan de mí, porque soy paciente. En otra traducción dice: soy manso y soy también humilde. Y esto les va a ayudar a ustedes a encontrar descanso. Entonces, humildad no es sinónimo de pobreza. Y quiero decir esto con cuidado. Humildad no es sinónimo de pobreza. Hay gente que dicen: ay, es que es tan humilde. Miren qué humildad, miren la casita en la que vive. No, pero hay una persona que puede vivir, hablando materialmente, en una casa que usted dice: wow, esto es un palacio, pero tiene un corazón más humilde que aquella que puede vivir en una casa muy humildita, muy sencillita, para decirlo en ese concepto pequeñitico, muy tico. Es decir, humildad no es sinónimo de pobreza. O si no, tantos niños en el mundo estuvieran muriendo de humildad, pero están muriendo de hambre por las desgracias de lo que los hombres han hecho en esta vida, en este mundo. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de mis actitudes frente a la vida. Es decir, no importa lo grande que sea tu casa, no importa el modelo del vehículo que tengas, no importa lo grandes o lo gorditas que sean las cuentas bancarias que tengas en el banco, la tumba va a ser del mismo tamaño para todos nosotros, para el rico y para el pobre. Todos vamos a morir de igual manera. No van a decir: wow, era rico y ahora hay que meterle toda la riqueza ahí en toda esa finca del cementerio exclusivo para él o para ella. No, al final de cuentas, polvo somos, y el rico y el pobre volvemos al mismo polvo. Entonces, sé humilde. Di conmigo: hay que ser humilde. Humildad no es sinónimo de pobreza, tampoco es sinónimo de riqueza. Humildad es de verdad tener calidad en las actitudes que yo tengo frente a la vida. Entonces, para mí ese es el valor de la humildad. Pero número dos, la importancia de la humildad. La importancia de la humildad yo la veo reflejada en Jesús. Jesús no dijo: hay que ser humildes. Jesús no dijo: hay que ser humildes. Jesús dijo: yo soy humilde. En primera persona tenía claro el concepto de él mismo: yo soy humilde. Él lo dijo ahí en Mateo capítulo 11: aprendan de mí, porque yo soy paciente, soy manso y soy humilde. Entonces Jesús no dijo: hay que ser. Jesús dijo: yo soy. Imitar a Cristo, que es a lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Imitar a Cristo significa aprender la humildad como un estilo de vida, para estar totalmente identificados con Él, para estar totalmente identificados con Cristo. Si yo quiero imitarlo, lo primero que tengo que hacer entonces es aprender, desarrollar, avivar en mi vida el principio de la humildad para estar totalmente identificado con Él. Para mí hay un ejemplo entre tantos en la vida de Cristo, algo que en Cristo ejemplifica la humildad, y esto tuvo que ver con la última cena. En el Evangelio de Juan capítulo 13, los versículos del 3 al 5, nos dice la Biblia: Jesús sabía que el Padre le había dado, ¿qué cosa le dio el Padre?
¿Qué le dio el Padre? Autoridad. ¿Qué le dio el Padre? Mire, hay gente que se le abre una puertita de autoridad y apenas se le abrió la puerta pequeña de autoridad, casi que es como un momento. Yo aquí soy la autoridad y usted me honra y me respeta. Hay gente que se le abrió un poquitito, una puerta para escalar, para tener algún privilegio, y usted a mí me tiene que honrar porque yo soy fulano, fulana de tal. Dígale, yo conozco a Jesús, pero ¿usted quién es? Por eso Jesús decía, sabía que el Padre, dice la Biblia, le había dado autoridad sobre ¿cuántas cosas? Sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. ¿Sobre qué cosas tenía Jesús autoridad? No sobre un área, no sobre algo específico. Jesús tenía autoridad sobre toda la creación del Padre. Wow, Jesús tenía claro eso. El Padre a mí me ha dado autoridad sobre todas las cosas. Dice la Biblia. Así que, como él sabía que tenía tanta autoridad, dijo, ahora estos hijos de la rebelión me van a escuchar. No, dice la Biblia. Así que entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla, ¿a dónde? A la cintura. ¿Para qué? Dice la Biblia, y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús sabía que él era autoridad, y autoridad sobre todas las cosas, pero porque Jesús tenía claro cuál era su posición, Jesús dijo, a mí la posición no me va a gobernar, yo voy a gobernar la posición. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a llamar a sus discípulos. Pedro, ven. Juan, ven. Oiga, solo imagínese Pedro, cómo tenía esos pies. Solo imagínese las uñas de Pedro por toda la vida que había llevado. Yo creo que no había antimicótico que pudiera hacerle efecto a Pedro. Solo imagínese cómo estaba la planta de los pies de esa gente caminando por esas calles polvorientas. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se quitó el manto de autoridad, se puso la toalla, tomó un recipiente, lo llenó de agua, vengan, y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus 12, a cada discípulo. Jesús empezó a lavarle los pies. Ahora, Jesús lo hizo, y eso tiene que ser una norma doctrinal dentro de la iglesia. No, puede ser un acto simbólico de humildad en algún momento en la iglesia, en algún evento especial, en alguna actividad, sí, porque tiene un significado muy bonito, muy importante. Pero cuando Jesús empezó a hacer eso, el mensaje de Jesús de lavarle los pies a los demás tenía implícito algo. El acto no era le lavo los pies. El acto de Jesús lo que estaba significando era lo que tenía implícito, una actitud de humildad. Yo soy aquí la máxima autoridad. Yo soy aquí el que tiene dominio, señorío, poder sobre todas las cosas. Sin embargo, eso no me quita que yo le lave los pies a los demás. Pero hay personas, por ejemplo, en el mundo normal, dice la Biblia, se enseñorean de los demás. Y hay personas que asumen una posición endiosada en la vida. Hay personas que incluso en el reino de Dios casi que asumen una posición endiosada y que han asumido tal posición que casi ven a Dios allá abajo. Ya no lo ven sentado en su trono, porque el trono de ellos o de ellas puede estar muchísimo más alto. Mucho cuidado, porque pequeños actos donde alguien asuma una postura endiosada, de orgullo, de vanidad, de prepotencia, de arrogancia, puede cortar el fluir de la gracia generosa de Dios sobre su vida. Quiero mencionarte
en estos minutos 8 características de una persona humilde. Y las vamos a ver, porque son prácticas y están en un solo pasaje. 8 características. Están en el libro de Filipenses capítulo 2. Y ahí yo me encuentro 8 características de una persona humilde. ¿Sabe cuáles son las 8 cosas que yo veo ahí en la Biblia que caracterizan a una persona humilde? ¿Las quiere saber? ¿Las quieren saber? Bueno, ahí vamos. Número 1, no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Una persona humilde no actúa bajo un impulso egoísta o vanidoso. Filipenses capítulo 2, verso 3, en su primera parte dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Cuál es el primer principio, la primera característica que yo debo de saber para tener claro que camino en el principio de la humildad? No actúes bajo impulsos egoístas o vanidosos. Mire, hay gente que lo quiere todo para ellos. Hay gente que no es feliz sabiendo que otros tienen lo que él o ella quiere tener. Hay gente que es tan vanidosa en la vida que no pueden compartir algo con los demás. Y la Biblia dice: no sean egoístas, porque el egoísmo como tal se convierte en un pecado. Y dice: no traten de impresionar a nadie. Por eso tenemos que analizar muy bien cuáles son nuestras motivaciones en lo que hacemos. En todo lo que haces en la vida, en todo lo que desarrollas, en todo lo que haces en la vida, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces en la vida? Pídele a Dios que te ayude, pídele dirección, pídele sabiduría a Dios para que tus motivos sean los correctos. Amor, compasión, humildad, buscar el beneficio de las demás personas, sembrar lo mejor en el corazón de las demás personas. Pero si lo que hay en mi corazón es egoísmo, quiero todo para mí. Y me duele cuando otros reciben lo que yo quería. Y me pone mal, y no disfruto la alegría, y no disfruto la prosperidad de otros. Llegó Nelson con un carro nuevo a la iglesia. Paz, sí, amén. Paz, aquí está mi carro nuevo. Wow, Nelson, qué bueno. Uy, mira, precisamente es el carro que yo me iba a comprar. Claro, Nelson, qué bueno, qué lindo el carro que te compraste, ¿verdad? Qué bonito. Yo no me lo hubiera comprado de ese color. Vieras qué cochino que es ese color. Vieras qué horrible es ese color. Pero bueno, gloria a Dios por el carro que tenés. De hecho, si me ves pronto a mí con un carro así, es porque yo quería uno, pero de otro color que no sea tan feo ni tan cochino. Me está comiendo el egoísmo. Me está comiendo la envidia. Me está comiendo el celo. Cuando alguien no disfruta la prosperidad de otro, cuando alguien no se alegra con lo bueno que otro tiene, es porque su corazón está dicho en tico, enchilado. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? No traten de impresionar a nadie. Dice: no sean egoístas. Número 2, segunda característica de una persona humilde: exalta las virtudes de los demás. Una persona humilde le exalta virtudes a las demás personas. Filipenses capítulo 2, el mismo verso 3, pero ahora en la segunda parte dice: sean humildes. Di conmigo: sean humildes. Al que está a tu lado dile: debes de ser humilde. ¿Y hacia dónde orienta el pasaje lo que dice ahí? Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Está loco. Así lo dice la Biblia. Considerando a los demás como mejores que ustedes. Humildad nunca va a implicar menospreciarnos a nosotros. Humildad no es que te menosprecies. Humildad no es que digas: bueno, es que ya sí, usted porque usted es muy bueno en eso. Mire, yo lo admiro tanto porque ya sí, Dani, qué carga que sos vos. En cambio, yo soy tonto en eso. Dani, vos que sos tan bueno en eso y yo que soy tan malo en eso. No, humildad no es que te menosprecies a ti mismo. Humildad implica tener una actitud de aprecio y de consideración por las demás personas. Eso es lo que implica humildad. Humildad es entonces que trates
a los demás mejor de lo que te gustaría que te lleguen a tratar. La semana pasada toqué el tema de la regla de oro. La regla de oro es: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La regla de oro, reafirmo esto, no es pasiva. Es decir, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso no es la regla de oro. La regla de oro es: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Es decir, alégrate, alaba, exáltale virtudes a otras personas. Trata a las demás personas como te gustaría que te trataran. Entonces ahí es donde la Biblia dice: sé humilde. Y luego dice: considera a los demás como mejores. Cuando dice considera a los demás como mejores que tú mismo, aprende a reconocer los valores, las virtudes y el potencial de las demás personas. Yo admiro la gracia y la sabiduría, el amor, lo genuino, la pureza, por ejemplo, de los niños. Y Jesús lo tenía. Lo decía el otro día. Los discípulos, cuando se acercaban los niños, trataban de menospreciarlos, y Jesús les dijo: no se equivoquen. Nada más faltó que les dijera: viejos amargados. Aprendan de los niños. Y dice: no les cierren las puertas del reino de Dios a los niños. No les impidan a ellos acercarse a mí, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Aprendan ustedes de la sabiduría, aprendan de la genuinidad, aprendan de la sinceridad, aprendan de la pureza de los niños. Porque solo por lo que ellos son en sus características ya tienen heredado el reino de Dios. En cambio, ustedes en sus egoísmos, en su vanidad y en sus cosas cierran el reino de los cielos. Por eso no les impidan a ellos que se acerquen a mí. Es decir, cuando los niños querían llegar a Jesús, ellos querían poner barreras. Y ahí fue donde Jesús los paró en seco. Ahí fue donde Jesús los detuvo y les dijo: no se equivoquen. Ustedes son los que tienen que aprender de ellos. A mí, ¿que me va a enseñar un mocoso de esos? Cuidado. Y ahí no están las respuestas de Dios para tu vida. A mí, ¿que me va a enseñar esa persona? Si esa persona no tiene la letra, el conocimiento, los títulos que yo tengo, cuidado. Y ahí no está el consejo y la sabiduría que estaban necesitando de parte de Dios. Por eso es importante esto. Número 3. Una tercera característica de la persona que es humilde: tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Tiene en cuenta los intereses y el bienestar de las demás personas. Filipenses capítulo 2, pero ahora en el versículo 4 nos dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Deja de ser una persona tan ensimismada y egoísta, pensando en tu beneficio siempre, en qué te van a dar, en todo lo que puedas hacer por tu vida y no te importa nadie más, en todo lo que te puedan dar las demás personas. No, la Biblia dice más bien: dejen de ocuparse solo. No dice la Biblia: despreocúpate de ti mismo. No, lo que dice es: deja de preocuparte solo de tus intereses. Deja de pensar tanto en tu propia vida y nada más. Deja de pensar tanto en todo lo que vives, experimentas y sientes y nada más. No es que dejes de verte, no es que dejes de cuidarte, no es que dejes de amarte, no es que dejes de valorarte. Es que la Biblia dice: procura también interesarte por las demás personas. ¿Qué estamos haciendo por los demás? ¿Hasta dónde llega mi interés por las demás personas? ¿Hasta dónde llega mi anhelo de hacer algo bueno por las demás personas? Por eso la humildad, como característica y como principio, te ayuda a pensar en lo que puedes hacer para ayudar y bendecir a otros. La familia, los amigos, la iglesia, los vecinos. ¿Qué estoy haciendo yo para poder ayudar? ¿Qué estoy haciendo yo para poder bendecir a las demás personas? ¿Qué estoy haciendo yo para llevar algo bueno al corazón de las demás personas? Pero si pienso mucho en mí mismo, no estoy caminando bajo el principio de Cristo que me enseña la Biblia. Número 4, tercera característica de una persona humilde: se esfuerza en ser más como Jesús. ¿Quiénes quieren parecerse a Él? Pues dice Filipenses capítulo 2, verso 5: tengan la misma actitud
que tuvo Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto número 4? La característica número 4 de una persona humilde: se va a esforzar por ser más como Jesús. Y ahí es donde viene la pregunta: si yo soy hijo de Dios, si yo nací de nuevo, si soy hijo de Dios, si nací de nuevo, si soy hijo de Dios y quiero dar frutos que le muestren a la gente que soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Filipenses capítulo 2, verso 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? Lo que he venido hablándoles en las características anteriores. ¿Y cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? Él dijo: yo soy manso. ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? Yo, el Hijo del Hombre, no vine para ser servido, vine para servir. Es más, vine para rendir mi vida y para darla por las demás personas. ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? Perdona a tus enemigos, lo que enseñaba la semana anterior. Ora por quien te maldice. ¿Qué es la actitud que Jesús tuvo? Perdona a quien te ha ofendido. ¿Cuál es la actitud que tuvo Jesús? Bendice a los que te buscan hacer lo malo. ¿Cuál es la actitud que tuvo Jesús? Él dijo: si te dan por una mejilla, pon la otra. Ya expliqué lo que significaba eso. Si te piden la túnica, dales también otra parte. Explicaba esto en el tema de la semana anterior, que está en nuestro canal de YouTube. Pero el punto es que yo debo de imitar a Cristo y no debo de imitarlo en aquí voy, aleluya, aleluya, aleluya. Y eso es que me parezco a Cristo. No, eso es puro misticismo religioso. Cuando vamos a la Biblia y vemos las actitudes, y vemos el estilo de vida, y vemos la calidad de servicio, y vemos lo que Jesús hacía por las demás personas, y vemos a Jesús cómo llegaba con su corazón a las necesidades de la gente, ahí es donde yo tengo que aprender a parecerme a Cristo. Pero lo reafirman los siguientes puntos con los que voy terminando. Número 5. La quinta característica de una persona humilde: no se aferra a sus derechos, no se aferra a sus posesiones, no se aferra a sus títulos. ¿Dónde lo aprendo de Cristo? Filipenses capítulo 2, verso 6, dice la Biblia: Cristo, aunque era Dios, ¿qué era Cristo? ¿Qué era Cristo? No consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es decir, Cristo no trataba a los demás desde una posición de superioridad. Y ya lo vi en el ejemplo introductorio de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Le fue dada autoridad sobre todas las cosas, dice la Biblia. Y si le fue dada autoridad sobre todas las cosas, cualquiera podía decir: oh, mire cómo le habla a las demás personas, mire cómo trata a los demás, y ahí sí es la autoridad. No, él era la autoridad y no permitió que la posición de autoridad lo gobernara, y por eso lavó los pies de los discípulos. Aquí la Biblia dice, Filipenses capítulo 2, verso 6, él era Dios, pero no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es decir, Jesús no trataba a los demás desde su posición de autoridad. Entonces, ¿qué hacía? Él escogió echar de lado la posición divina, su naturaleza divina, y venir como humano a este mundo. Se identificó con nuestras necesidades, se identificó con nuestra fragilidad humana. Jesús te consideró, y para considerarte no te vio desde su posición de autoridad, sino que no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual estar aferrado. Se despojó de sí mismo. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Por eso es mi gran sumo sacerdote, que Él puede entenderme en mis necesidades, que Él puede entenderte en tus debilidades, para venir a fortalecerte, para venir a ayudarte, porque Él sabe lo que pasas, porque Él sabe lo que enfrentas, porque Él sabe lo que vives, y Él te levanta de ahí, y Él te da una nueva posición como lo que Él es en tu vida, porque te puede entender. ¿A partir de cuándo? De que no se quedó en yo soy Dios y de aquí no me muevo. No, Él se rindió. Y ahí es donde viene el siguiente punto, la siguiente característica número 6
de Cristo enseñándonos cómo ser humildes. Se identifica, la persona humilde se identifica con los demás y esa persona muestra empatía. ¿Cómo se identifica y cómo muestra empatía hacia las demás personas? Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice: en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de ¿qué? De un esclavo. ¿Quién hizo eso? La máxima autoridad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nació como un ser humano. Aquella obra maravillosa que el Espíritu Santo hizo sembrando el semen divino en el vientre de la bendita Virgen María, una joven doncella de Nazaret en Galilea, que portó 9 meses la gloria de Dios, es decir, Dios hecho hombre, y nació como ser humano. Cuando apareció, dice la Biblia, en forma de hombre. Es decir, Jesús al hacerse hombre se identificó con tus luchas. Jesús al hacerse humano se identificó con tus necesidades. Jesús al hacerse humano se identificó con los anhelos de tu corazón. ¿Cuál es la característica inspirada en Jesús de una persona humilde? Se identifica con los demás y muestra empatía. Empatía en el sentido de: yo sé qué fue lo que Él hizo en mi vida, ¿cómo no lo va a hacer en esta vida? ¿Cómo yo no voy a levantarle las manos a otro? ¿Cómo no voy a levantarle las manos a otra persona si yo sé lo que Él hizo en mi vida? Si yo sé de dónde me sacó, si yo sé de dónde me levantó, si yo sé cómo me restauró, si yo sé cómo me amó, si yo sé cómo sufrió en la cruz, porque ahí sus ojos me estaban viendo a mí para darme la salvación y para darme la vida eterna. Maldita arrogancia, maldito orgullo, maldita soberbia que carcome, que es el carcinoma más destructivo del corazón. ¿Cómo necesitamos aprender el principio de la humildad estilo Jesús para poder vivir la verdadera vida del reino de Dios? Y número 7, séptima característica de una persona humilde: obedece a Dios. Di conmigo: obediencia a Dios. Característica que todos en el proceso de nuestra vida hemos tenido que ir aprendiendo. Filipenses capítulo 2 verso 8 dice: se humilló a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo? No lo humillaron, Él se humilló. Estaba en su posición y bajó a la humanidad. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué lo hizo? En obediencia a Dios. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Me es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. En obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Era Cristo un criminal? No lo era. No lo era. Sin embargo, fue contado entre los malhechores, fue contado entre los criminales, fue contado entre los que cargaban la peor vergüenza en el concepto del imperio romano en los tiempos en que gobernaban toda la región de Israel, en los tiempos donde colgaban en una cruz a los peores criminales. Jesús fue contado entre ellos, pero Jesús sabía que lo que Él estaba haciendo, humillándose hasta lo más bajo, humillándose hasta lo sumo, humillándose de la peor forma, te iba a dar la vida eterna, te iba a dar su amor, te iba a dar su salvación, te iba a dar lo más grande. Es decir, Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de humildad, la obediencia a Dios.
Y número 8, en este ambiente de adoración, la octava característica de una persona humilde: espera que sea Dios quien lo exalte. Espera que sea Dios quien lo exalte. Ve poniéndote de pie. La persona humilde no anda buscando la gloria de los hombres. De hecho, el proverbio dice que te alabe el extraño y no tu propia prudencia. No te alabes. Deja que sea Dios el que te honre. Deja que sea Dios el que te exalte. Deja que sea Dios el que te alabe. Que sea Dios el que lo haga. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Wow. Estos versículos son la muestra más maravillosa de la obra de Dios. Por lo tanto, Dios lo elevó. ¿Quién lo hizo? Dios lo elevó. Si esto ministra tu corazón, solo dale gloria a Dios en tu vida. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre, y le dio el nombre, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alguien puede tener una actitud libre, espontánea, de humildad delante de su presencia. Jesús sirvió a los demás por amor, iglesia. No era un canje lo que Él estaba haciendo, buscando la exaltación de los hombres, buscando de los hombres medallas, buscando de los hombres premios. Sabía que Él recibiría una recompensa directamente del Padre. Por eso la exaltación que viene de Dios es una exaltación eterna y es mucho más grande de la que cualquier hombre puede ofrecer. Los hombres pagamos mal en este mundo, pero Dios te paga no por tus obras y méritos. Él te paga por su amor y misericordia. La persona que tiene por eso un corazón humilde delante de Dios, como el que tuvo Jesús, descansa en la certeza de que recibirá de parte de Dios todo lo necesario y suficiente para su vida.